Muy buenos días a todos, bienvenidos, un gusto que estén acá en este congreso. Y ahora vamos a un panel que me encanta porque es el segundo año que lo hacemos, el panel de agroindustria de la tercera convención del SEMA. Primeros pasos, miren qué bueno esto, ¿no? Primeros pasos del nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Me encanta, ¿no? A veces cuando uno toma un título como este y sobre todo con un panel tan relevante como el que vamos a tener hoy, se pone a tratar de metabolizar, de pensar cada una de estas palabras, ¿no? Primeros pasos del nuevo modelo de producción. A mí me encanta, cuando hay ya algo nuevo y se habla de nuevo modelo de producción, me fascina. Y además, y consumo sostenible, o sea, que no es solamente la producción, sino también el consumo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos desde la producción, pero también qué hace el consumidor para que sea sostenible lo que estamos haciendo? Bueno, les quiero agradecer, como siempre, a la gente de SEMA. Les quiero agradecer muy especialmente a Marcela, colega y amiga, por invitarme de nuevo a moderar este panel. Yo soy Ricardo Bindi, soy presidente de Agrositio. Trabajo como periodista, conductor tanto en Agrositio como en Radio La Red. Soy ingeniero agrónomo, máster y una serie de cosas más. Pero sobre todo lo que soy es un apasionado de estos temas. Y en el último tiempo vengo muy embalado con esto de la COP26, vengo muy embalado transmitiendo, comunicando, tratando de entusiasmar a la gente, incluso que no es de campo, desde los medios, que es un poco lo que yo hago, con una gran revolución agroindustrial. Alguien me corrigió hace poquito, creo que fue el mismo ministro de Agricultura, me dijo una revolución agrobioindustrial, me dijo. Me encanta el concepto. Entonces, claro, cuando uno acopla sostenibilidad, el tema social que es tan importante en este país, el rol de la agrobioindustria, que estamos trabajando al 5 o 10% de, que es fantástico, y este nuevo desafío que es la COP26, este tema de que la Argentina de una vez por todas, se posicione en algo donde el mundo lo admire. Me encantaría que nos admire por un montón de estas cosas. Bien, por supuesto, voy a presentar, están acá los coordinadores de SEMA que se ocupan justamente de toda esta área. La ingeniera Marcela Canosa es ingeniera en producción agropecuaria de la UCA, tiene un posgrado en ambiente en la Universidad Austral, es actual gerente de SEMA. A José Masitelli, que es ingeniero electromecánico de la UBA, tiene una diplomatura ambiental en el COPIME, ex fabricante de equipos médicos, representante y distribuidor de equipos generadores de agua electroactivada. ¿Qué tal? Después le voy a decir a José que nos cuente esto. Productor de desinfectantes ecológicos. Y por supuesto, quiero también aprovechar para presentar al panel, y después le voy a dejar la palabra a Marcela para que nos lo cuente, al panel. Agustina Llano, que no la tenemos todavía. No va a estar. No va a estar, ok, bien, Agustina Llano. La vamos a tener, le vamos a contar a la gente, bueno, que estaba invitada, tuvo una serie de inconvenientes, ¿no? Es de la Dirección Nacional de Lechería. A Natalia Redolfi, que es del programa Carbono Neutro. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Coordinadora técnica del programa argentino de Carbono Neutro, es ingeniera ambiental, máster en tecnología y gestión medioambiental, programa de sustentabilidad de negocios del Instituto de Estudio de la Sustentabilidad. Actualmente acompaña empresas en consolidación de estrategias de sustentabilidad, mejora del desempeño y comunicación de desempeño sustentable. Así que bienvenida, Ariel Angeli. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la presentación y gracias, Emma, por la invitación. Es ingeniero agrónomo, máster en ciencias agropecuarias, con orientación en gestión ambiental, coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA. Se recibió en la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 2006, es magíster en ciencias agropecuarias. Bueno, un tipo especializado en todo lo que tiene que ver justamente el tema medioambiental y sobre todo en esta gran conexión con el sistema agropecuario, ¿no? Simón González, es officer. ¿Cómo estás, Simón? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación a la SEMA, segundo año que participamos, así que sumamente agradecidos por esta invitación. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Simón, de nuevo. Es un especialista en internacionalización del sector público y privado. En los últimos 20 años se dedicó a la internacionalización, inicialmente de empresas a través del programa BEST de la Unión Europea. A partir de esta actividad trabajó con empresas en distintos sectores
de la economía argentina. Buenísimo porque vos venís justamente de las empresas tecnológicas, autopartistas, maderera, laboratorio, maquinaria, herramienta, agroindustria, maquinaria agrícola, alimentos. La realidad que un panorama recontra amplio para lo que justamente vamos a hablar hoy. Y además estuviste a cargo de organización de misiones empresariales, rondas de negocios en ferias internacionales. Después te voy a preguntar algunas de esas cosas que me interesan muchísimo, sobre todo cuando hay que tratar de buscar esos mercados, de lograr que la Argentina de una vez por todas pueda salir al mercado con la cabeza en alto, ¿no? Y una gran amiga de muchos años, de esto que llamamos también esta agrobioindustria, Claudia Peirano, es coordinadora de la Mesa Ambiental del Consejo Agroindustrial Argentino. Claudia Peirano es contadora pública nacional, es Master of Science en agronegocios de la Universidad de Missouri, políticas públicas de la Universidad de Princeton. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina, AFOA, ahí donde he aprendido muchísimo de ella, junto con todo el equipo de AFOA, coordinadora de la Mesa de Ambiente y de la Mesa de Educación del Consejo Agroindustrial Argentino. Bien, dicho esto, le voy a dejar a mi colega Marcela Canosa para que, bueno, justamente haga un poco la introducción del objetivo. Vos del otro lado estarás pensando, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos que vos del otro lado te lleves y también nos ayudes a compartir? Marcela. Tal cual. Esta tercera convención, como vos bien dijiste, es continuación de la anterior, donde mostrábamos cuáles serían los pasos hacia un nuevo modelo de producción y consumo sostenible, y ahora queremos mostrar que algo ha pasado. ¿Qué pasó durante este año? Si bien todos sucumbimos ante la pandemia, ha pasado algunos cambios en temas ambientales. Hay movimientos, ya nombró Ricardo, la COP26, que si bien tuvo algunos avances, quizás no han sido para nosotros como SEMA suficientes para lo que se necesita, pero hay un punto donde comenzar. Y bueno, con la presencia de todos los profesionales de esta mañana, me parece que vamos a poder conocer todas aquellas novedades que hay en Argentina con respecto a este camino que queremos emprender hacia el nuevo modelo. Excelente, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y ahora le voy a contar a la audiencia, vamos a tirar preguntas inductoras, ¿no? Y cada uno de los panelistas va a conceptualizar un poco eso, y sobre eso vamos a ir trabajando, vamos a ir generando un poco opinión, ideas y alguna conclusión cuando terminemos este debate, ¿no? Y la primera es, ¿qué rol asumen ustedes dentro de la agroindustria para lograr la descarbonización, ¿no? Descarbonización. Usarlo, uno empieza a usar palabras, ¿no? O conceptos. Yo uso mucho captura de carbono, no sé si viene por lo agronómico, ¿no? Cada vez que hablo, ¿no?, del maíz, de las gramíneas y todo, hablo de captura de carbono, y bueno, descarbonización, después vamos a tratar de conceptualizarla acá. Así que, primero, Natalia, para vos, ¿no? ¿Qué rol asume la agroindustria en este momento para lograr esto? Desde el programa lo que vemos es en realidad una necesidad de que la agroindustria empiece a trabajar en temas del conocimiento de su desempeño en este ámbito, en qué situación está, para de esta forma empezar a postularse, digamos, a los mercados compradores en cuanto a las necesidades de información y en cuanto a las necesidades de desempeño de los productos que se comercializan. Con lo cual, nuestro rol desde el programa lo que hacemos es la promoción entera de la implementación de herramientas, todas basadas en estándares internacionales certificables que permitan a cualquier eslabón de la cadena, digamos, agroexportadora que corresponda, analice los productos, las unidades funcionales o los productos que quiere exportar y que quiere considerar, y entonces se desarrollen manuales específicamente para el cálculo, y de esta manera empezar a trabajar en pos de la implementación de buenas prácticas ambientales que permita la gestión de ese perfil hacia esa descarbonización, como bien decís vos, Ricardo. Bien, bien. Me queda esto, ¿no? Yo enseguida me imaginé el vaso medio lleno y digo, bueno, todo lo que no estamos haciendo es también por el lado inverso toda la oportunidad que tenemos de hacerlo, ¿no? A veces es más fácil, yo me acuerdo de Alvin Toffler, hablaba de la primera, segunda y tercera ola, y decía, hay países que tienen que saltear de la primera a la tercera. Yo creo que nosotros deberíamos saltear un montón de etapas que ya no las cumplimos, y esta puede ser
digamos, una, es decir, bueno, saltemos lo que ya no hicimos y vayamos a esto y hagámoslo rápido, ¿no? Simón, ¿vos cómo lo ves esto de la agroindustria, las empresas y asumir descarbonización o captura de carbono? Bueno, coincido con Natalia en este trabajo, gran trabajo que están haciendo de poner en agenda el tema de la descarbonización y por supuesto también al SEMA. Y en ese marco, el programa en el cual estoy trabajando, que se llama Low Carbon and Circular Economy Business Action de la Unión Europea, justamente lo que trae son herramientas para que las empresas del sector empiecen este proceso de descarbonización, vinculándolo con tecnología de punta que hay en Europa, que pueden utilizar para iniciar este trabajo, aumentar su eficiencia, su competitividad y de esta manera poder ingresar y adecuarse a estos estándares internacionales que comentaba Natalia, que nuestras empresas tienen que adecuarse si quieren seguir vendiendo al exterior, porque más temprano que tarde van a llegar limitaciones al comercio exterior producto de barreras arancelarias que tienen que ver con lo ambiental. Entonces, creo que el trabajo que se está haciendo desde el programa, sumado al programa Low Carbon Business Action, creo que acerca herramientas al productor, al sector de innovación y de maquinaria agrícola de nuestro país para iniciar este proceso de transición. Simón, tengo una repregunta sobre esto, ¿no? A mí siempre me queda la duda de, y esto lo podemos decir entre nosotros, ¿no? Lobo está, y el lobo no aparece nunca, ¿no? ¿Viste cuando te dicen trazabilidad y no, y los mercados no nos van a comprar? Y en este caso, y mi pregunta o mi duda existencial es, si China y Estados Unidos a este tipo de cosas, la realidad es que no se están sumando demasiado, ¿no? O por lo menos uno no ve que lideren dos países que deberían ser las potencias que lo lideren. ¿Es posible que llegue a haber barreras en el corto o mediano plazo, a tu entender? A ver, por un lado, tenemos que ver, por ejemplo, un sector como el manicero, que exporta el 80-90% de su producción a Europa y es uno de los principales productores a nivel mundial de dicho producto. Si quiere seguir exportando, va a tener que adecuar su modelo de producción a lo que establezca Europa en cuanto a medidas ambientales. Eso en cuanto a Europa y un caso puntual y específico que podemos que podemos conocer. Y China ya estableció que, a ver, dio un paso muy importante como es tratar de eliminar toda su generación de carbón para la generación de energía en los próximos años, asumiendo un compromiso bastante fuerte, teniendo en cuenta que en su matriz energética el carbón tiene una participación relevante, no así en el caso de Argentina. Y creo que con el cambio de gobierno de Estados Unidos, cambia el panorama a nivel mundial, porque, digamos, la nueva administración es mucho más proclive y ya ha dado señales claras de iniciar este camino hacia la transición energética y descarbonización que Trump tan directamente negaba, digamos. Creo que hay un camino iniciado en donde Europa marcó la punta, y es un camino que no tiene punto de retorno, con lo cual, mientras más tardemos en subirnos a ese tren, más serán las oportunidades que iremos perdiendo. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo, Simón, y me das el pie para preguntarle a Ariel, ¿no? Como ingeniero agrónomo, como hombre que está relacionado a los productores, ¿no? Con los CREA y todo. Esta misma pregunta, pero incluso hasta te pedí una definición entre esta descarbonización y el rol del campo con captura de carbono. Viste que ahora estamos hablando todo, está la moda de la ganadería regenerativa, de la captura de carbono, megatérmica, carbono 4, un montón de cosas de estas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás viendo vos en términos de concientización dentro de los CREA? Sobre todo ustedes tienen más de 200 y pico, tienen la posibilidad de ponerle bocho a todo esto, ¿no? Sí, de hecho, tomo alguna palabra que dijiste al inicio, Ricardo, desde la mirada de la agronomía. Nosotros vemos algo conceptual primero, que es todas las producciones agropecuarias, si bien tienen alguna posibilidad de contribuir al problema, también hay reservorios posibles de carbono donde acelerar los flujos para esos lugares de carbono, en los pastizales, en los suelos. Hay potenciales enormes de trabajar y generar conocimiento, como decía Natalia hace un rato, para que todas las metodologías que utilicemos para medirnos y compararnos y reportar sigan ciertos estándares, y en eso estamos. Hay un cambio en los últimos tiempos
en la demanda también del sector productivo en trabajar sobre estos temas y en medirnos y compararnos con estándares internacionales para ver cuánto podemos realmente aportar a esa captura o a compensar parte de las emisiones que en otras partes de los sistemas productivos existen. Además, por el hecho de que el sector, además de tener alguna posibilidad de contribuir al problema, de aportar soluciones, también sufre mucho las consecuencias de todo lo que es cambio climático. Una industria a cielo abierto donde los vaivenes climáticos que el cambio climático de alguna manera profundiza, nos impactan con más sequía, con más inundaciones, con más dificultad en estabilizar nuestros resultados. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir sobre esto, Ariel, vamos a seguir metiéndole baza porque creo que aquí hay un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la agroindustria y también me parece saliendo de la producción primaria, también otra asignatura pendiente que es industrializar más esta ruralidad, ¿no? Que también es muy piola. Claudia, vos sabés que ayer estaba con José Martínez, con Gustavo Idíbora, estuvimos conversando, ¿no? Dos colegas tuyos en la mesa agroindustrial, ¿no? Y surge mucho la gran oportunidad hoy de que pueda aparecer esta ley agroindustrial, de mucho debate en el Congreso. La pregunta que te hago a vos como coordinadora de la mesa ambiental es, ¿qué rol está jugando en esto? Si hay realmente un foco en este tema, así como le venía preguntando a Natalia, a Ariel o a Simón. Mira, ¿qué tal, Ricardo? Porque no nos saludamos. Un gusto, ¿cómo estás? Un gusto. Justamente lo que comentaban al principio, ¿qué es lo que pasó este año relevante con respecto a la convención anterior del SEMA? Un punto que pasó es que el CA no hubiera podido ser invitado el año pasado y sí está siendo invitado este año. El CA está representando hoy a 64 entidades del agro, de toda la cadena de agro y servicios, ¿no? Y creo que ha sido un paso muy, muy importante para el sector agropecuario. Un diagnóstico que hizo una consultoría de Avina sobre el tema de las políticas en cambio climático para la estrategia nacional en Argentina, era que uno de los puntos que marcaba era el sector agropecuario no tiene posición con respecto al cambio climático. O sea, sin ninguna duda hay entidades que tienen posición o que trabajan en forma, digamos, aislada. Pero tener una voz y poder representar al sector agropecuario en esta mesa no era posible. El CA está tratando de asumir esa responsabilidad, que no es poca, y más allá de que comenzó, digamos, su historia con esta ley que vos mencionás, con este proyecto de ley, hoy el CA tiene 13 mesas específicas de trabajo, donde la mesa de ambiente es una de ellas y en la cual participan alrededor de 30 entidades. Esta participación y esta mesa nos permitió, bueno, estar integrando el gabinete de cambio climático, pero a su vez ver la falta de coordinación que había dentro de los ministerios con respecto a cuál iba a ser esa posición argentina en la COP26. Tuvimos un muy buen diálogo dentro del Ministerio de Agricultura y se sacó un documento, el Ministerio de Agricultura sacó un documento de posición la semana del COP, si ustedes se acuerdan. Entonces, creo que hay algo para festejar. O sea, nos estamos sentando, estamos tratando de tener una visión común, y son pasos, son procesos, pero creo que ese es un punto importante. Y con respecto a tu pregunta concreta, de cómo se ve el sector agropecuario frente a todas esta agenda tan complicada globalmente, y te le digo, es simple, es parte de la solución. O sea, se asume responsable y parte de la solución a esta agenda muy complicada que va a venir y que, como bien decía recién Simón, nos va a impactar a todos en los requisitos internacionales, no solo de los países.
del sector forestal, que es donde yo más conozco, digamos, los principales requisitos vienen de las cadenas de suministros. Es de L'Oréal, es de Arcor, es de las grandes cadenas globales que son los que están ajustando, digamos, sus requisitos de una manera cada vez más estricta. Entonces no es mirar qué está haciendo la Unión Europea, es mucho más que eso, y en eso Argentina tiene, creo que respondiendo también a lo que dijiste al principio, una alta posibilidad de convertirse en una respuesta o mostrar caminos de respuesta positiva a balances de carbono o a la carbono neutralidad en la economía. Me encantó la frase esta de a mostrar caminos, ¿no? Me encantó, porque en el fondo esto que vos dijiste, mostrar caminos, en todo tu mensaje, tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio del lema de esta mesa en especial, o de este panel, ¿no? Que es primeros pasos del nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Cuando uno habla de primeros pasos, en realidad está hablando de que estás empezando a caminar y alguien de alguna manera te está dando un rumbo, te está llevando de la manito, ¿no? Para que vayas caminando, lo que sea. Así que voy a aprovechar, Natalia, el mensaje, lo que dijo Claudia, el mensaje un poco de este panel y todo, para preguntarte, ¿qué acciones han tomado en los organismos, que vos veas también en empresas y todo, para redireccionar los pasitos, ¿no? Para redireccionar a la industria a un modelo de producción y consumo más sostenible? Mirá, en la práctica lo que vemos ya con las 3 mesas que tenemos operativas en el programa y todas las que se están consolidando ahora en los próximos meses, lo que vemos es un estadio bastante heterogéneo de inmersión, podríamos decir, en esta temática del cambio climático y la sustentabilidad, lo cual no tiene nada de malo. Lo que vemos es que enseguida, digamos, en pocos meses están todos poniéndose a hablar el mismo lenguaje y al mismo nivel de conocimientos, y sobre todo a hacerse responsables y hacerse parte, más que responsables, hacerse parte del compromiso y de que esto se logra entre todos. Y de ahí vemos empresas que están empezando recién a conocer su huella, a hacer su inventario, y están empezando justamente a decir, bueno, si esto es un camino, hoy donde estoy, para saber a dónde tengo que llegar, y qué tan rápido tengo que, como decías vos, lo de las olas, bueno, qué tan rápido tengo que correr esta carrera, o recorrer este camino, o qué tan avanzado estoy, y qué más puedo hacer. Ahí es donde realmente lo que vemos es muchas empresas muy ávidas de información, de conocimientos, de transferencia de capacidades, y que enseguida se hacen parte de esto y asimilan las herramientas para empezar a trabajar, y empresas que ya están con el camino un poco más recorrido, donde lo que empiezan a trabajar es fuertemente en la cadena de provisión. Si en esto que vos decías, bueno, nos falta al sector agroindustrial, les falta un poco más de desarrollo industrial, bueno, las empresas que están mayormente en este ámbito empiezan a ver que para lograr un resultado puesto en góndola, puesto en barco, puesto, digamos, en el mercado, bueno, necesito también articular y trabajar con mis grupos de interés, sobre todo los de la cadena de valor, sin dejar de lado todo lo que es la colaboración con la comunidad y sobre todo la articulación público-privada hacia los organismos estatales, ¿no? Natalia, ¿cuáles para vos son los factores, o si son multifactores, los movilizantes de esto, ¿no? Porque yo imagino, por un lado, el miedo, el otro no quedarme afuera, el otro la moda, el otro me entusiasma un montón. Yo el otro día estuve en un evento de unos amigos que tenemos con Marcela, los chicos del grupo SEMA con S, ¿no? Que justamente fue presencial y hablando de captura de carbono y todo el mundo estaba entusiasmado, todo el mundo chocho, sonaba como algo, ¿viste? Es algo que garpa el mensaje, ¿viste? Está bueno. Entonces, el otro es lo que decía Simón, que a mí me quedó, mire muchachos, y ojo, porque él nos dijo clarísimo, que Estados Unidos y China ya están dando señales importantes y son los grandes elefantes. Todo eso junto, es en algunos más una cosa, en algunos más otra. ¿Y cuánto tiempo va a durar la nafta super para que el auto siga teniendo movilidad? La realidad es que sea Estados Unidos y China, Europa también se está moviendo, y con políticas espejo están hasta trabajando Corea con sistemas de certificación y temas de cómo descarbonizar, más que nada, su importación de productos y de productos alimenticios. Si es que esto va a ser de corto plazo, como decís,
la verdad es que pareciera que no. Hay un compromiso internacional de llegada a carbono neutralidad 2050 proclamado por Naciones Unidas por una cuestión de supervivencia de la humanidad. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, creo que si queremos trabajar pensando en que la solución al cambio climático se hace entre todos, todos tenemos que apostar a eso, entonces deja de ser una moda para convertirse en una realidad. Hace, ya te diría, sí, 14, un poquito menos de años, que Naciones Unidas armó los Objetivos para un Desarrollo Sustentable antes de lo que fue el Acuerdo de París, donde el eje de cambio climático está transversalmente en los 17 principios que están presentados ahí, desde lo que es hambre, lo que es el empoderamiento de la mujer o el tema género, desde lo que es el fin de las disputas y las guerras, desde lo que es la producción sustentable. O sea, en todo lo que vos mires, sean del tema que sean, el tema transversal que figura es el tema cambio climático. O sea, que es algo que, si queremos que la Tierra sea sostenible en el tiempo, que la supervivencia y la vida en la Tierra sea sustentable, realmente es algo donde todos vamos a ir, más allá de que el mercado sea un acelerador, sea por una obligación legal, porque eventualmente hay países que ya tienen compromisos de emisiones, de reducción de emisiones, no es el caso de Argentina, pero habrá que ver cuándo esto se hará material, o sea, se hará fáctico, en tanto que en realidad el compromiso de carbono neutralidad 2050 está adherido, y es más, hay iniciativas internacionales promovidas por Naciones Unidas donde hay municipios de Argentina que se han adherido a la carbono neutralidad en 2050. Entonces, Bien. el trabajo de carbono neutralidad no se logra solo por digamos, los estados, sino que la participación empresaria y la participación ciudadana se hace imprescindible. Excelente, gracias. Ariel, bueno, volvemos de nuevo al campo. Vamos al campo con Ariel. Entonces, la pregunta es, ustedes son como más de 2000 grupos CREA, ¿no? Lo que hace un grupo CREA siempre tiene un efecto de capilaridad y de extensionismo, como decimos nosotros, porque llega el vecino que está al lado, llega el que tiene los fierros, el que te viene a cosechar, el transportista, tiene una capilaridad de tranqueras abiertas importante. Entonces la pregunta es, ¿qué acciones se están tomando? Y por el otro lado, ¿cómo están viendo esto que es lo que conceptualmente estamos analizando, que es un nuevo modelo de producción y de consumo más sostenible? Y en este caso, no te voy a decir el consumo si van a comer más asado o menos asado, sino lo que viene también, que es más consumo de productos biológicos, fitosanitarios biológicos, menos utilización de insumos en el paquete con toda esta revolución AgTech, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, 2000 miembros, ¿no? 2000 miembros, 200 grupos en todo el país hoy. Y pensaba cuando hablabas y decías del tema de la moda, en realidad CREA nació hace 60 años, me voy a poner en historia, pero y el primer grupo de productores se juntó para pensar juntos cómo trabajar un tema ambiental, que era la erosión eólica de los campos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, puede ser que la sostenibilidad no sea solo la erosión, no sea solo el carbono, pero sean cosas mucho más transversales y que van a quedar con el tiempo y tienen la relevancia que decía Natalia hoy en día con el tema del cambio climático. Entonces, nosotros lo que específicamente buscamos es tener marcos para medirnos, para compararnos y para, como decía Natalia, de alguna manera establecer una línea de base de dónde estamos parados hoy y qué prácticas del modelo de producción tenemos que ir modificando en esto de que la sostenibilidad es algo que se va moviendo, es una meta dinámica que no establecemos ni los productores, ni solo los productores, ni solo los consumidores, ni solo la industria, sino que toda la sociedad tiene algo que decir sobre esa meta. Y entonces esa trayectoria la tenemos que ir construyendo con datos que provengan de la ciencia, con indicadores que estén avalados, que los podamos seguir, y lo que concretamente estamos haciendo en CREA con un proyecto que es Gestión Ambiental CREA, es establecer marcos de comparación y que nuestros grupos, nuestros productores puedan, con los datos que informan de sus campos, de sus lotes, de sus rodeos, tener indicadores no solo de carbono sí, pero también de uso de agroquímico, como vos decías recién, que es otra demanda, para poder identificar qué tipo de cosas nos tenemos que copiar, qué tipo de cosas
dentro de los grupos CREA y qué tipo de cosas podemos contar al resto del sector que pueden ser útiles para mejorar el balance de carbono, pero también para bajar el uso de insumos externos. En esos dos indicadores estamos trabajando muy, muy fuertemente. Claudia, te hago como una especie de doble pregunta, a ver si me la podés redondear. Una es, ¿qué acciones se están tomando? Y acá voy a tu rol en las empresas, más que nada en la agroindustria forestal, ¿no? Que también de la mesa agroindustrial forestal fue una, junto con la mesa de ganados y carnes, de la más activa, sobre todo durante el gobierno anterior, ¿no? Era muy activa, todo el mundo hablaba de lo que estaban haciendo, lo que avanzaban. Yo era un enamorado de la tuya y de la láctea un poquito, pero la agro forestal era impresionante como laburaba. Entonces te pregunto por ese lado, las empresas, y por el otro lado te pregunto a nivel de Consejo Agroindustrial en esto que es el redireccionamiento, ¿no? hacia una meta más sostenible, ¿no? Más de un consumo y una producción más responsable y más sostenible. Mira, por el lado del sector forestal, gracias por el reconocimiento, porque creemos que marcamos en muchísimas cosas el rumbo, a veces, especialmente en los temas de sostenibilidad. Cuando hablabas recién sobre los indicadores y demás, el sector forestal, un poco también presionado por los temas de deforestación a nivel global, y porque, fíjense, en la COP, uno de los pocos documentos que se firmó por más de 100 países fue el tema de deforestación libre de los productos. O sea, de ahí vamos a ver que vamos a tener requisitos muy, muy estrictos con respecto a trazabilidad de origen para asegurar de que no hay deforestación en los productos. Y el sector forestal, te decía, tiene 2 sistemas de certificación por gestión sostenible, que tiene principios y criterios en los 3 niveles, social, ambiental y económico, auditado por tercera parte, y hoy el sector tiene más del 50% de las plantaciones forestales certificadas por gestión sostenible. Ese es un indicador muy claro, y Argentina tiene la única empresa certificada como carbono neutral en toda su operación de celulosa, tablero y madera, que es Arauco. O sea, te quiero decir que estamos ya mostrando ejemplos muy concretos de trazabilidad, porque todos los sistemas de certificación necesariamente tienen que ser trazables, y ya de cadenas completas de suministros carbono neutral. Dicho esto, dentro de lo que es el CAA, el Consejo se crea con objetivos muy claros de políticas de largo plazo, o sea, el corto plazo queda para las entidades, el de largo plazo, y dentro de esto lo que es las políticas en sostenibilidad que sean federales e inclusivas. Por lo tanto, estamos trabajando para tener un documento base común. Como sabés, esto recién empieza, así que se está trabajando sobre eso, pero sin dudas se ha puesto a la parte ambiental como central, digamos, a las políticas de largo plazo. Y dentro del CAA están, digamos, la red de buenas prácticas, que es otro corazón, digamos, otra cosa que Argentina puede mostrar como elemento para aglutinar a las empresas y a las entidades en pos de prácticas comunes, o el programa de carbono neutro, que es otro ejemplo de gobernanzas, ¿no? De trabajos en red para objetivos de medianos y largo plazo. Bueno, voy a otro tema, y acá te voy a pedir a vos, José, que nos ayudes con esta primera inquietud, que es, ¿cuáles son las tecnologías que se conocen hoy actualmente, ¿no? Que deben aplicarse para incrementar la eficiencia en la producción y con ellas disminuir los efectos de gases de invernadero? Te pregunto a vos porque en tu currículum vos tenés mucho de todo esto, de esta fase industrial, vos también como hombre de SEMA, ¿no? Entonces está producción y está cómo lo industrializamos para dejar menos huella.
Bueno, mira, sí, Ricardo, el tema de huella de carbono y huella hídrica son muy importantes. Eh, para graficarlo, nosotros si seguimos con esta tendencia actual de consumo, de irracionalidad en el consumo y en la producción, en el año 2050 vamos a precisar dos planetas y cuarto para poder subsistir. Eso es imposible. Entonces, evidentemente tenemos que cambiar ya la cosa, ya bajar el consumo de recursos. La huella hídrica es impresionante. Nosotros en SEMA arrancamos hace unos 4 o 5 años en la red de buenas prácticas agropecuarias. Marcela estaba en la parte vegetal, yo me incorporé de lleno en la comisión de lechería, y en esta comisión de lechería vemos que hay las acciones de corto plazo. Como decía Claudia, están las de largo plazo y las de corto plazo. En la de corto plazo, yo vi en tambos algo que es absolutamente irracional, que se viene haciendo por costumbre. Entonces, ¿cuáles son las cosas? El tratamiento de efluentes en tambos es algo que, digamos, a la mente de un neófito es algo que no se podría entender. ¿Cómo se pueden llegar a gastar 100 millones de litros de agua dulce por día para lavado de corrales? ¿Cómo se pueden llegar a gastar tantos químicos en esa producción? Bueno, de ahí yo entré con mi especialidad en el tema de aguas electroactivadas, que es una tecnología que reemplaza productos químicos, y esto es prácticamente reemplaza en casi su totalidad en el tema tambos, y está tratándose también en la parte vegetal, en el reemplazo de productos químicos para combatir fitoenfermedades, digamos, diversas hongos y bacterias que están presentes en las plantas y que con estas aguas, que son absolutamente naturales, ecológicas, se pueden llegar a tratar. Bueno, esto es algo que se está imponiendo en los países centrales y, bueno, recién ahora en Argentina empezamos a entrar con esto. Es decir, hay mucho para hacer desde el punto de vista de productos naturales. Excelente. Simón, ahora voy con vos. Eficiencia en la producción y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, y también un poco lo que le preguntaba a José, de huellas. Ricardo, respondiendo tu pregunta, quiero compartir con ustedes una filmina que creo que puede ayudar Buenísimo. a esta presentación. Son algunos pasos y acciones que tenemos previsto para trabajar con el sector que pueden ser de gran interés para el sector de maquinaria agrícola, que es uno de los sectores que estamos tratando en el día de hoy. El martes pasado hicimos un seminario sobre tecnologías que aportan a la disminución de las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector agrícola. En el próximo febrero vamos a hacer un matchmaking, un pre-matchmaking, una ronda de negocios virtual entre empresarios europeos y argentinos del sector para detectar cuáles son las oportunidades de negocios, y ya en abril, la primera semana de abril, hacer una ronda de negocios presencial donde los empresarios europeos puedan venir a Argentina a contactarse con empresarios argentinos, productores de maquinaria agrícola, para ofrecerles tecnologías que puedan contribuir a este efecto, esta transición y disminución de la contaminación y hacia la construcción de una economía más verde y más baja en carbono. Y finalmente el programa para aquellos negocios que se detecten, que se generen dentro de esa ronda de negocios. El programa dispone de una serie de subsidios y asistencias para acelerar esos negocios y posibilitar que nuevos desarrollos tecnológicos, innovación, impacten en la Argentina, disminuyendo las emisiones, la contaminación y haciendo del sector agrícola un sector de menor impacto en el área ambiental. Así que bueno, les dejo esta invitación. La página latamlowcarbonbusinessaction.com está toda la información sobre futuras actividades. Los invitamos a verla y bueno, los esperamos en nuestros próximos eventos. Perfecto. Bueno, un montón de cosas ahí en tu listado, un montón de desafíos por delante. Ariel, ¿cómo miden ustedes los impactos de estas acciones? ¿Van generando un monitoreo, lo que podríamos llamar el Balance Scorecard, o un tablerito de comando, de control de todo esto? ¿O lo están preparando por lo menos entre productores? Sí, Ricardo, tenemos
Meto una cosita para sumar a lo que decía Simón recién, que es, nosotros en parte de lo que tenemos o lo que queremos lograr con esto es generar evidencia científica que pueda avalar algunos de estos cambios o estas decisiones, y no lo hacemos solos. En CREA somos fundadores de la Alianza para la Acción Climática, socios fundadores, que es una alianza de ONGs que buscan aumentar la ambición climática. Y una de las cosas que hicimos fue un par de trabajos para estudiar cuáles son las tecnologías o los procesos que aumentan la eficiencia y reducen las emisiones, que era tu pregunta recién. Sí. Y tenemos alguna buena noticia, que es que muchos de los procesos en agricultura y en ganadería de carne que aumentan la eficiencia productiva van asociados con reducciones de las emisiones o mayores posibilidades de capturar carbono. Rotaciones con más gramínea, más maíz, más trigo, más cebada, mejor fertilizadas, con siembra directa, con dobles cultivos o cultivos de servicio, en general son en agricultura, o aumentar la eficiencia ganadera, cosechar más cantidad de terneros a la vuelta de un año, además de que nos viene bien en lo productivo, en lo económico, va de la mano con mejor indicador ambiental. Eso es como un win-win, que es una buena noticia haberlo detectado y documentado. Y después lo que hacemos con esta pregunta que me decías del tablero, es en este proyecto que tenemos, que se llama Gestión Ambiental CREA, lo que así como nuestros productores se miden en lo productivo, en lo empresarial, y todos los meses cuando se juntan se muestran a quién le rindió más el cultivo, o qué tasa de destete tienen uno y otro, y se comparan y buscan ver qué aprender uno del otro, lo mismo hacemos con los indicadores ambientales. Tenemos una plataforma por ahora de uso interno para los miembros CREA que, por ejemplo, quienes informan sus datos agrícolas de sus lotes pueden automáticamente estar viendo cuál es su valor de huella de carbono, cuál es su valor de cantidad de agroquímicos utilizados, o EIQ, que es un indicador específico de cantidad de agroquímicos, y después de ahí tratamos de aprender cosas, como por ejemplo cuánto, tomando un ejemplo que dio Simón recién, cuánto las aplicaciones selectivas puedan ayudarnos a bajar estos indicadores, por ejemplo EIQ o cantidad de agroquímicos. Entonces eso ya lo tenemos disponible y lo estamos difundiendo en el movimiento de a poco, pero estamos cerrando el año con casi el 80% de las regiones con al menos un grupo CREA que ya tiene este sistema implementado y que se empieza a conversar con esos indicadores en las reuniones donde aprendemos o las que compartimos las experiencias. Así que ese es nuestro norte, ir por que todos los miembros CREA tengan esos indicadores medidos todos los años. Natalia, lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando en esto de, mira, te lo pregunto así más global, ¿no? ¿Qué está pasando en este tema de medición, de tener un tablerito de comando, de poder después hacer un monitoreo de esto, ¿no? Como hago yo cuando salgo a caminar o a correr, que voy y pongo acá y digo a ver si cumplí 6.500 pasos por día, entonces miro cuando no es tan verde, tan rojo, y te sirve monitorearlo, ¿no? Ahora me tengo que comprar una balanza para hacer lo mismo, pero con el peso, a ver cómo va bajando, porque si no, no sé qué pasa. Pero es clave eso, cuando vos querés un objetivo tenés que tener una medición y hacer el tracking de eso, por lo menos para decir, bueno, este camino que estoy haciendo funciona o no funciona, ¿no? Claramente, acá un poco en línea con lo que decía Ariel, digamos, desde el programa lo que buscamos, te comentaba antes, es el desarrollo de manuales, tanto de cálculo como de buenas prácticas ambientales, que se sostienen en un calculador que es abierto y transparente y que se construye con todas las empresas miembros que trabajan colaborativamente, promoviéndose como caso testigo, facilitan información, las otras empresas actúan como validadores revisando los modelos para tratar de que los modelos de análisis de ciclo de vida de los productos que se consideran estén alineados a los estándares y que sean representativos de la práctica local argentina en la cadena estudiada. Vamos trabajando básicamente en eso, o sea, en empoderar a que cada eslabón y cada actor productivo pueda tener su cálculo, su huella de carbono, y donde pueda ver en este inventario dónde le aprieta el zapato en las emisiones, dónde tiene posibilidades y oportunidades para mejorar todo lo que es captura, si necesita compensación o no, para llegar a un abordaje siempre como norte, teniendo el tema de la carbono neutralidad. Entonces, en ese camino justamente hay que estar midiendo, y hay que estar midiendo periódicamente, porque
no es solo lo que uno hace en lo que puede mejorar y reducir su perfil de emisiones, sino que también uno va trabajando fuertemente en la mejora de la información, y eso también genera un dato mucho más ajustado, más fino. Desde el programa lo que promovemos es un poco lo que decía hace un rato Claudia, de las certificaciones y la necesidad de la certificación para hacer esa información trazable y consolidable. Bueno, trabajamos alineados en todos estos modelos y en todas estas herramientas a estándares internacionales para no tener que salir a probar nada. O sea, en realidad lo que hacemos es tomar los estándares y en esta cuestión abstracta, por ahí poco amigable que tienen, bajarlos a un lenguaje más del sector industrial y de los procesos productivos para que todos se encuentren representados, se vean, los modelos de producción argentina estén trasladados y representados en esos modelos, y podamos trabajar en un enfoque que nos permita ver, bueno, para determinadas unidades funcionales, dónde tenemos nuestra mayor emisión y dónde tenemos que empezar a trabajar. Y cada actor de la cadena se va a posicionar en tanto y en cuanto sea un trabajo directo y propio de él, o si tenga que ir a trabajar con su cadena de valor. De esta manera es, digamos, conocer de dónde partimos e ir evaluando si estamos siendo eficientes justamente con las medidas que estamos implementando, y si tenemos que mejorar justamente nuestra fuente de información y nuestros datos, y trabajar colaborativamente en la cadena de valor, porque necesitamos que los datos sean reales y nos alejemos de los datos por defecto, que muchas veces no nos resultan apropiados respecto de nuestras prácticas productivas. Impecable, impecable. Claudia, para cerrar un poco esta parte, ¿no? Dentro del Consejo Agroindustrial, ustedes este tema de tablero, monitoreo, certificaciones, trazabilidad, estándares, todo eso, ¿lo están tratando, lo están trabajando? Y de paso una cosa que se me ocurría es que para vos te está quedando muy buen feedback de esta reunión también, ¿eh? de distintos sectores que te van tirando cosas e ideas, ¿no? Yo por lo menos vengo, mira, vengo tomando apuntes como buen alumno. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo están trabajando? Mira, vos, Ricardo, acabás de nombrar distintas iniciativas que van en el camino correcto. El CA no es una entidad técnica, participan del CA entidades técnicas, como te decía recién, pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue tener un decálogo de posicionamiento del sector agroindustrial vinculado al cambio climático. Primer punto, reconocemos el cambio climático, que parece una pavada, pero tenés que empezar a decir, nos hacemos cargo. Segundo punto, somos responsables y tenemos para aportar en este sentido. Tercer punto, ¿cuáles son los elementos? Incentivos, financiamiento, políticas, diálogo, o sea, una serie de elementos que te ayudan a ir en ese camino. Entonces, en ese sentido, lo que el CA tiene como objetivo es poder ser un vehículo de diálogo entre el sector productivo y el sector político. Porque mientras nosotros estamos escuchando acá una cantidad de iniciativas, innovaciones y hacerse cargo por parte del sector privado de la emergencia y de la agenda global, desde el sector público uno no ve esa agenda o esa articulación de una manera tan clara. Entonces, ¿de qué manera podemos generar esos diálogos y acercar las partes hacia una estrategia nacional? O sea, no hay estrategia privada en esto. En esto tiene que ser una estrategia nacional, y una estrategia nacional que esté articulada con una estrategia global. Tampoco nos podemos cortar con Argentina, bueno, nosotros tenemos nuestro método. No, si hay algo que es global y que nos impone, digamos, una mirada y un diálogo interno y externo, es el tema del cambio climático en general, y el tema ambiental especialmente. O sea, no es solamente cambio climático, es biodiversidad, es trazabilidad, es, como decía, hoy es huella de carbono, mañana va a ser huella de agua. Hay toda una serie de requisitos que, bueno, hemos crecido, está bien.
se han dado una cantidad de herramientas de crecimiento y de respuestas para el tema de la pobreza. Hoy es más problemático el sobrepeso que la falta de acceso al alimento, o sea, eso hace 50 años atrás era impensado. Estamos en esa circunstancia de que el sector agroindustrial pudo dar, digamos, respuesta a una necesidad básica como es el del alimento. Después hay problemas de distribución, pero tecnológicamente lo supimos resolver. Ahora hay que a eso ponerle una pata de bienes públicos, así decimos, de externalidades vinculadas a lo ambiental, en la cual estamos viendo cómo desde distintos sectores estamos tratando de responder. Lo que nosotros pedimos es que el sector público responda de la misma manera, porque no hay coherencia entre esta agenda con lo que salió de la ley de biocombustibles, o lo que es la modificación de la ley de fuego, o esta ley ahora de envases, que no aporta a la economía circular. Entonces, esa agenda legislativa tiene que ser coherente con la estrategia nacional del cambio climático y toda la estrategia nacional vinculada a ODS y al tema ambiental. Yo creo que hoy por hoy ese es el punto más crítico que tenemos, porque desde el punto de vista de la respuesta tecnológica o de la respuesta de las empresas, si hay un cambio o se necesita un cambio cultural para hacer esto, yo ahí no le tengo miedo. Argentina y los productores argentinos y el agro de Argentina ha demostrado que es innovador, que está siempre mirando adelante, que está tratando de encontrar soluciones. Ahí no le tengo tanto miedo como barrera a las barreras, digamos, de inestabilidad que nos dan los cambios políticos y demás, en donde no se ve una agenda coherente. Perfecto, perfecto. Me gustaría agregar, sumar a lo de Claudia, que perdón, pero me parece tan coherente con el pensamiento de la Cámara, y pienso en cuántas organizaciones, grupos de trabajo hay que coincidimos en esta mirada, pero que trabajamos todavía aisladamente. Qué bueno sería, porque hasta en la opinión de las leyes tenemos coincidencia. Y qué difícil es trabajar así, conjuntamente, y es tal cual lo que comentaba Claudia, tiene que haber una mirada nacional, y eso viene de las políticas nacionales de Argentina, no desde el mundo empresarial, que ya está preparado para el cambio. Yo creo que el mundo empresarial viene adelantado y viene muy, muy afinado con el tema de sustentabilidad, cada vez más. Bien, bien. Sí, es un tema que como posiblemente no ocurra, porque para eso vos tenés que tener, yo te diría, continuidad, y la Argentina vamos así, ¿no? Pasamos de un gobierno con políticas medio liberales a sostener a otro que va a políticas totalmente... Entonces, claro, mientras vayamos así es muy difícil lograr esto, o por lo menos... No sé, lo que ha logrado Uruguay, ¿no? Que es, como digo yo siempre, tuvo un ex jefe tupamaro y sin embargo hizo lo mismo que hicieron los colorados, los blancos, los frente amplistas, y hay cosas que no se cambian. La cultura de respetar al otro, la cultura de que la guita que venga del mundo venga al Uruguay, la cultura de que los argentinos vayamos, no hay retenciones. Nosotros tenemos que tener 5 o 6 cosas en las cuales fuéramos coherentes. Como eso me parece que va a ser difícil por un tiempo, no dejo de ser esperanzado, me parece que va a partir de lo privado y de lo privado a través de este tipo de instituciones y este tipo de macroinstituciones como Consejo Agroindustrial, como Mesa de Enlace, ¿no? Así, este tipo de organismos que poniéndose de acuerdo vayan, ¿no? Con políticas y empujen. El sector público es muy lento, el sector público tiene, vos cuando hablas con gente que está en el sector público te dice que Julián Echazarreta, que fue secretario de Agricultura, ¿no? Hasta hace poquito, y me decía, mirá, cuando vos encontrás hay gente espectacular, pero son como multicapas, ¿no? Son capas que van quedando, hay tipos que son técnicos, hay tipos que quedaron de un gobierno, otro de otro gobierno, y los que vos trajiste. En medio de todo eso, y en el sector público, donde un tipo dice, che, a las 5 me rajo, es muy difícil de repente, me parece, empujarlo, ¿no? Así que me parece, no sé, es un tema también para debatirlo en el próximo seminario, Marce, que es, yo no esperaría de los gobiernos, no del Estado, porque una cosa es el Estado y otra es el gobierno. Yo trataría de empujarlo, ¿viste? ¿No? Más vale, como dice un amigo mío, frenar loco que
empujar tontos. José, te voy a hacer una pregunta a vos. Tenías ganas de decirme algo, pero como estamos medio con los tiempos justos, hay un tema que me interesaría por ahí que debatiéramos, que es los incentivos financieros. Si vos pensás que los incentivos financieros que debería recibir, ¿no?, la agroindustria son claves en esto. Y de nuevo, yo creo que el incentivo tiene que venir por todo lo que hagamos abriendo mercados, abriendo espacios, como decía Simón o como decía Natalia, o lo que sea, ¿no? No esperemos que venga un crédito blando ni algo por el estilo, yo no lo espero, no sé. ¿Vos cómo lo ves, José? Mirá, yo veo lo siguiente, desde que me metí en el tema de agroindustria a través de SEMA y demás, veo que hay un problema muy serio que los empresarios no lo están encarando, no porque no sepan, sino porque no pueden, que es el tema de fluentes. El tema de fluentes, ya sea en tambos o en la industria porcina, es muy grave. Esto que yo les comenté antes, de que se están utilizando 100 millones de litros por día de agua fresca para lavado de corrales, tenemos dos grandes problemas. Uno es el consumo para lavado de corrales, y otro es la contaminación que generan esas aguas que se vuelcan, ya sea a napas o a cursos de agua. Realmente en eso, los empresarios hoy no están que ahí deberíamos tener el apoyo de Claudia también con la colaboración del Consejo, porque en realidad el gobierno debería dar apoyo económico financiero de alguna manera a los empresarios para que puedan tratar este tema. Yo creo que quizá no haga falta, por ejemplo, un tambero. Si se le paga 1 centavo más por litro de leche o 10 centavos más por litro de leche, y a la industria que le cuesta esos 10 centavos más, se le bajan los impuestos, toda la sociedad estaría ganando. Esa es una idea que tengo, digamos. La sociedad hoy pierde por todas las enfermedades que está ocasionando la contaminación que tenemos en aguas, en aire y demás. Así que si nosotros pudiéramos conseguir esa rueda positiva, quizá estaría ganando toda la sociedad sin perder un peso, ¿verdad? Bien. Claudia, vos querías agregar. Una pregunta, José. ¿Esos efluentes Sí. no se pueden convertir en energía? Mirá, hay varias cosas. Una es la conversión de energía, por ejemplo, el caso de los biodigestores, funcionan, por lo que yo tengo visto, funcionan bastante bien en empresas grandes que tienen una adecuada infraestructura técnica, ya sea personal como edilicia y demás. En los pequeños establecimientos, que son la mayoría dentro de lo que es la agroindustria, es decir, ya sea tambos o granjas pecuarias, es difícil convertir eso en energía. En realidad, si vos convirtieras, por ejemplo, los sólidos y los compostás y los convertís en fertilizantes, ahí estarías ganando todo lo que se pierde de nutrientes por bosta, digamos, hablando en criollo. Es decir, que si no ganás en energía, está ganando en fertilizantes, es decir, que vas de la cuna a la cuna, no estarías perdiendo nada. Y el agua, habría que tratar de reutilizarla. Eso es algo que nosotros planteamos en la Comisión de Lechería y fue plasmado en la nueva guía de prácticas tamberas, que salió ahora en junio de este año, en donde planteamos que el tambero debería ir hacia el reuso de agua. El reuso de agua implica la separación de sólidos líquidos, la desinfección de líquidos, poder volver a utilizarla, tratar de gastar lo menos posible de agua fresca para ese tema que es el lavado de corrales, ¿verdad? Impecable. Bueno, como tenemos que ir cerrando. Perdón, Perfecto, perfecto, José, muchas gracias. Le voy a pedir a cada uno, porque fíjense, yo me tomé en serio el título, siempre me tomo en serio el título, ¿no? Primeros pasos del nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Entonces, me encantaría hablar un poquito, un mensaje a nivel de consumidor. Por ahí voy a arrancar con vos, Simón, ¿no? Con el consumidor y mirando al consumidor global, ¿no? Y ese rol, el cambio cultural del consumidor, porque nosotros trabajamos mucho desde nuestro lado, y yo por otro lado veo el consumidor es un tipo responsable en la sostenibilidad, en el tipo de producto, en todo lo que es, diría, hasta la basura, ¿no? Porque yo a veces cuando hablo con mucha gente y veo, por ejemplo, qué sé yo, La Matanza, ¿no? 2.400.000 personas, un tercio de La Matanza es una parte donde no se puede pasar porque es todo un basural natural, ¿no? Entonces, yo digo a veces, ¿somos responsables o le estamos pidiendo nada más que a la producción y a la agroindustria que lo haga, o el consumidor culturalmente es también un tipo responsable en eso? Por supuesto que depende de cada país y cada cultura, Simón, ¿no? Pero tu visión un poco de esto, el consumidor y sobre todo una visión internacional.
Bueno, creo que Claudia algo ya adelantó en cuanto que este imperativo, este mandato para reducir la huella de carbono no viene solamente de los estados o de los organismos internacionales, sino que también viene de las empresas, y las empresas lo toman también de la demanda que tiene su público. Hoy ya vemos que un montón de cremas y distintos productos dicen no son testeados en animales. Hay todo un movimiento de consumo de productos agroecológicos en la sociedad. Creo que hay una toma de conciencia, y sobre todo en las generaciones más jóvenes en Argentina, que están empujando este cambio, que a lo mejor en nuestro país se da de forma más lenta, pero en otros países de forma más acelerada, como decía la Unión Europea, entre algunos. Y creo que viene de la mano de ese también es otro bottom-up que va empujando de abajo hacia arriba este cambio de conciencia y de cultura, que lleva a tener en cuenta e incluso pagar un diferencial por estos nuevos productos que a lo mejor son un poco más caros que los tradicionales, pero que el público empieza a entender que si entre todos no hacemos un esfuerzo, creo que, no sé si Claudia era que decía, o Natalia, el mundo es uno, y si cada uno no pone su granito de arena, difícilmente con una voluntad se pueda cambiar o disminuir o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, como completando un poquito lo que dice Simón y también lo que decía Claudia, digamos, y José también habló del tema de los costos, digamos. A veces uno piensa desde el consumidor cómo está mirando solamente ese costo directo que uno tiene para la adquisición de un producto, y en realidad hay toda una serie de costos ocultos, como el tema de la salud, como el tema de la capacidad natural de la tierra de seguir produciendo bienes y dándonos los servicios naturales que necesitamos. Entonces, ¿cómo se necesita? Claramente hay mercados que están mucho más formados, con consumidores más formados, que eventualmente van a ir traccionando la generación de productos que después localmente va a estar en cuestión de las empresas de empezar a comunicarlos. Del programa, la verdad es que tenemos una serie de sellos que lo que buscamos es que las empresas empiecen a comunicar a nivel internacional y también a nivel local qué es lo que están haciendo y en qué situación están respecto de su gestión de carbono. Espectacular, muchísimas gracias, Natalia. Claudia, aunque se ve que vos de esto ya tiraste mucho, porque viste que fuiste cita obligada de toda la bibliografía de nuestros expositores. No, lo que pasa, viste, o sea, la parte del consumo responsable, que haya consumo responsable y cómo se trabaja en las cadenas de suministro del Estado, de las empresas y demás, es muy importante. En Argentina, dada la situación actual de pobreza y demás, viste, es difícil pedir de que sea el consumidor el que esté tomando esas decisiones cuando posiblemente sus decisiones pasen por situaciones mucho más básicas, digamos, que la sostenibilidad. Eso no significa que uno no tiene que dejar de sensibilizar y generar este tipo de cultura, pero para eso es muy importante la trazabilidad. O sea, la posibilidad de diferenciar el producto con el sello y darle trazabilidad. Y ahí, y también poniéndolo con la pobreza, uno de los factores más difíciles para esto que vos hablás de consumo responsable, sostenibilidad y demás, son las cadenas informales, o la informalidad en las distintas cadenas de suministro. Ahí es muy difícil impulsar nada, ni trabajo legal, ni comercio legal. Eso en el sector forestal se ve muchísimo. Así que en esto creo que hay es muy importante la responsabilidad que están asumiendo las empresas y los sectores para sostener este tema de la sostenibilidad en toda su cadena de suministro, no solamente en su empresa, sino en toda la cadena de suministro. Y empezar a trabajar mucho en identificar o que los consumidores identifiquen esos productos como productos que no tienen trabajo infantil, no tienen trabajo, que no hay ilegalidad en la cadena, que no hay deforestación
involucrada. Hay muchísimos elementos que un sello puede estar diciendo, y eso requiere, la verdad, instruir, o sea, que seamos nosotros mismos que difundamos esto como para tener esa atracción dentro del consumidor. Bien, José. Sí, Ricardo. Mira, en esto yo pensé varias veces en que habría, ya sea tambos o granja porcinas y demás, en la parte alimenticia, que las empresas deberían estar caracterizadas en función del impacto ambiental que ellas ocasionan, ¿no? El consumidor en ese aspecto, si las empresas estuvieran caracterizadas, así toda la cadena de valor hasta llegar al consumidor, hoy el consumidor argentino en parte está eligiendo, pero en este caso, en el caso por ejemplo lácteo o porcino, no hay caracterización, entonces no hay con qué elegir, entonces va o al mejor precio o al comerciante más amigo. Pero yo creo que eso debería ser algo que quizá Claudia también podría llegar a influir en la caracterización de las empresas, ¿verdad? Bien. Gracias. Ariel, y desde los CREA, ¿no? Porque ahí donde los CREA es como que uno dice, estamos trabajando mucho en ese primer eslabón, pensando a lo mejor en el segundo eslabón en la industria, sobre todo en la láctea y la cárnica, ¿no? Que tienen más cercanía con el que lo procesa, el que lleva el alimento a la góndola, ¿no? Pero muchas veces medio alejado también del consumidor, ¿viste? El tipo que dice, flaco, yo hago trigo, qué sé yo hago girasol, cuanto mucho, uno con menos oleico, más materia grasa, menos, no me pidas que llegue a la polenta del consumidor, ¿no? Polenta lo digo con respeto, ¿no? Sí, por ahí pensaba como un mensaje que se fue diciendo recién, ¿no? El tema de las señales, de quién y para quién, las señales desde lo público, que necesitamos, que haya una cierta coherencia entre ciertos objetivos que tenemos como país o como provincia o como municipio, y las señales que se dan en el corto plazo para fomentar ciertas decisiones de los distintos actores, y también las señales de toda esta cadena, en algunos lados más larga, en algunos lados más corta. Mientras más larga, es más difícil que esa señal llegue a los tomadores de decisión, de una punta el productor, de otra punta el consumidor, pero ese es el gran desafío, que la señal, primero que la señal se base en ciencia, que entonces los mejores datos que tenemos, los mejores indicadores, sean los que estén reflejados para que un consumidor tome una decisión o para que un productor tome también la decisión. Y entonces termina siendo una señal de toda la cadena, pero basada en eso, basado en la mejor evidencia que tengamos para decir qué es más sostenible o qué es menos sostenible en la cadena y poder diferenciarlo, ¿no? Impecable, Ariel, buenísimo. Bueno, Marcela, vamos terminando. Me parece que podríamos seguir hablando con el grupo que tenemos acá 1, 2, 3 horas más, me surgen 594 preguntas, pero me parece que va quedando claro esto de primeros pasos, pensar en un nuevo modelo de producción y también de consumo, ¿no? Por eso me encantó lo de producción y consumo responsable, ¿no? Creo que fuimos llegando a muchas buenas ideas y conclusiones, ¿no? Tal cual. Avances, novedades, la verdad que noticias lindas también para compartir. Nos queda mucho camino por hacer. Nosotros desde la SEMA trabajamos esto muy fuertemente, tanto con la industria, porque la industria son nuestros principales clientes, los clientes de nuestras empresas. Con el agro también. José es uno de los socios que trabaja mucho con agro. Y bueno, esperando que el año que viene nos encuentre con mayores avances todavía que el 2021. Así Buenísimo. Que les agradezco a todos la buena voluntad del trabajo y el esfuerzo de estar en el panel. Gracias Marcela, gracias por invitarnos. Muchas gracias Natalia, gracias Simón, José, Claudia, Ariel, un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, cerramos así en lo que dijimos, primeros pasos del nuevo modelo de producción y consumo sostenible. Seguramente en la 4ª convención ya vamos a tener más indicadores, más cosas, vamos a seguir trabajando más en profundidad. Y ahora sí, nos dejamos con el panel que sigue, que también seguramente a ustedes que nos están viendo les va a interesar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.